Aleluya, bendito sea Jesucristo. Damos gracias a Dios por un domingo más en que podemos tener esta oportunidad de estar juntos meditando la palabra de Dios. Pero antes, como siempre, queremos hacer una oración. Padre Celestial, te adoramos con nuestro corazón, con nuestro todo, nuestro ser. Osori beshiri vitare lerete di digiri bisan bere beshiri vitare lerete de besai. Esti nashi de di digiri bitu atai di digiri stani tambari batu atu ataili. Ishere betere lerebe susubi di dinjuro stanasi di digiri bitai. Lerva susuri bitura larashti di digiri bituru luruti di bishandi. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo en tu presencia, por este tiempo, Señor, en el que estamos alrededor de ti, estamos escuchando tu voz a través de tu palabra y queremos, Señor, ser ministrados, ser edificados, ser bendecidos por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor. Abre nuestro entendimiento, danos revelación y concédenos recibir de ti, Señor. Te damos las gracias por oírnos, por respondernos, por darnos una unción fresca, poderosa y que nos permita, Señor, cumplir tu propósito, tu voluntad en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra y te damos a ti la alabanza, Señor. Tú eres el único digno. Bendito seas para siempre. Pedimos por todo tu pueblo, pedimos por tu bendición sobre todas las iglesias, sobre todas las personas, los creyentes, todos los miembros de la iglesia, Señor, que están ahora conectados y esperando en ti, Señor. Tu palabra dice que la actitud de nuestro corazón debe de ser como los siervos miran a la mano de su Señor y las siervas a la mano de su Señora. Señor, así nosotros esperamos en ti. Te damos las gracias, lo recibimos, te adoramos y creemos, Señor, que por tu misma palabra tú vivificas en nosotros tu obra, Señor, y nosotros poseemos todas las bendiciones y la herencia que tú tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Bueno, estamos estudiando ya sobre el altar de bronce, el altar de los sacrificios, y vimos que no solo es una figura de Cristo, sino es una figura que nos va a ilustrar a nosotros y nos va a enseñar el orden divino para la disciplina personal. Esto es importante porque a veces nosotros pensamos que la gracia de Dios es que de nuestra parte no hay absolutamente nada y que todo viene de Dios. Pero Dios va a fluir siempre con su gracia a través de las decisiones que nosotros tomamos. Así que este mueble nos ilustra cómo es que nosotros debemos tener sobre nuestra propia carne una disciplina. ¿Para qué? Para mortificar la carne por el Espíritu y entonces poder estar siempre en ese caudal de la gracia de Dios. Bendito sea para siempre el Señor. Y bueno, hemos visto 5 puntos y vamos a mirar el sexto punto en relación al altar de bronce. Y bueno, recordando en Éxodo 27, también altar de madera de sitín, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura, será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y bueno, aquí tenemos esta primera descripción del altar de los sacrificios. Y una de las cosas que vemos aquí y que queremos considerar en este momento, por lo que representa, por lo que nos puede enseñar acerca de las verdades del Nuevo Testamento para la iglesia, es que era cuadrado, tenía 4 lados iguales, 5 codos de anchura, 5 codos de longitud, es decir, tenía 4 lados iguales. Bendito sea el Señor. Esto, hermanos, para nosotros puede tener un significado especial y nosotros podemos mirar en Isaías capítulo 43, el versículo 5.
Gloria a Dios. Y allí podemos leer lo que la Biblia nos habla acerca de estas 4 dimensiones, de estas 4 direcciones. Y dice la Escritura, ahí dice: no temas, porque yo soy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al Aquilón, esto es el norte, da acá, y al mediodía, esto es el sur, no te detengas, trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Y nos está hablando de los 4 puntos cardinales. Está hablando de cómo Dios va a recoger a su pueblo para congregarlo y que su pueblo venga de los 4 lados para estar en el lugar correcto que es la voluntad de Dios. Así que este texto nos está ilustrando este propósito de Dios de estar dentro de este cerco de protección que Dios nos está dando. Y bueno, si nosotros pensamos en estas 4 lados del altar, vamos a Efesios capítulo 3, versículo 19, y vamos a mirar en el Nuevo Testamento qué nos dice Dios acerca de 4 direcciones o de 4 lados. Bendito sea el Señor. Y leemos allí en 3:17, dice: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podamos bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longura, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bendito sea el Señor. Y esto es precioso porque nos está hablando de 4 direcciones, nos está hablando de anchura. Y bueno, cuando nosotros vemos que algo se extiende hacia los lados, es que está abarcando cada vez más. Y cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando que el amor de Dios se extiende hacia los lados, lo cual está significando que Dios quiere abarcar o abrazar a más personas. Y esto está hablando del amor de Dios alcanzando a los perdidos, yendo más allá de lo que ahora está, dirección específica hacia los lados, hacia la anchura. Y el amor de Dios se extiende hacia lo ancho. Bendito sea el Señor. Pero también dice longura, esto es la longitud, esto nos habla de donde estamos hacia adelante y hacia una meta. Y bueno, pues está hablando de la longura o de la longitud del amor de Dios, y esto quiere decir todo el camino. Quiere decir de donde estamos, de donde encontramos a Cristo, donde Cristo nos salvó, hasta la meta que Él ha trazado para nosotros. Entonces vemos que como todo es perfecto, la anchura es igual a la longitud, a la longura. Bendito sea el Señor. Y bueno, cuando estamos hablando de la profundidad, es una dirección diferente, y esto, hermanos, está hablando de nuestro conocimiento, de cuánto es que nosotros conocemos a Dios, si lo conocemos en relación a la superficie o si hemos profundizado, hemos ido más al detalle, más a fondo en aquellas cosas que Dios tiene en su palabra. Esto es, dejando la leche espiritual y yendo por la vianda firme, por la vianda sólida. Y hermanos, la profundidad es necesaria en el conocimiento de la sana doctrina, porque esta es la manera en que el amor de Dios nos llena y se puede expresar a través de nosotros. Que nosotros tengamos una vida en Cristo más profunda, en el amor de Cristo. Bendito sea el Señor. Y la altura. Y bueno, cuando nosotros alzamos nuestros ojos y miramos a las alturas, al cielo, estamos mirando, como dice Colosenses, al punto de donde Cristo viene. Poner la mira en las cosas de arriba
y no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3, bendito sea el Señor. Y entonces nosotros estamos mirando allí como el propósito de Dios es que nuestros ojos estén mirando a las alturas. Y esto está hablando de la segunda venida de Cristo, está hablando de el encuentro que nosotros vamos a tener con Él. Y esto, hermanos, es el motivo de nuestro corazón, la motivación que nosotros tenemos en nuestro corazón y por lo cual nos despojamos de todo peso de pecado, nos despojamos de todo estorbo, de todo obstáculo y estamos libres para cuando Cristo venga nosotros estemos listos para ir a su encuentro. Bendito sea el Señor. Y entonces estamos mirando que estas 4 direcciones del amor de Dios son iguales. En otras palabras, son perfectas. Y es importante, hermanos, estamos mencionando la palabra amor, pero el amor de Dios es perfecto. Dios es amor. Y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Estamos mirando algo maravilloso, hermanos. El amor de Dios nos rodea. Él nos ha recogido del lugar donde estábamos lejos de Dios y nos ha traído dentro del cerco de su amor y nos está poniendo allí para que nuestra vida esté en su voluntad, en sus propósitos y nosotros realmente podamos avanzar en todas direcciones para estar en la plenitud de Dios. Por eso dice conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Hermanos, lo que le da sentido a todo es el amor. El amor de Dios es lo que trajo a Cristo a la tierra. El amor de Dios es lo que nos envolvió y nos enamoró y nos atrajo y nuestro corazón soberbio, orgulloso y muchas veces ciego, hermanos, fue iluminado con el amor de Dios y el amor de Dios nos envolvió y ahora nosotros somos de Cristo y ahora nosotros tenemos comunión con Dios a través de Él. Bendito sea el Señor. Y bueno, vamos a 1 Corintios 8, versículo 1 al 3. Bendito sea Jesucristo. Dice, por lo que hace a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia, esto es conocimiento. La ciencia hincha, el conocimiento sin amor envanece, nos hace como la madera cuando se moja, se esponja, se hincha. Dice, mas la caridad, el amor, edifica. Y esto es precioso porque entonces lo que le da sentido a todas las cosas que vamos a estar mirando, las que hemos visto y las que vamos a estar mirando, es el amor de Dios. Es lo que le da sentido a la disciplina. Una disciplina sin amor es legalismo, pero una disciplina con el amor de Dios es espiritual, es verdadera, tiene su origen en Dios porque Dios es amor. Y entonces el amor lo que produce es edificación. Bendito sea el Señor. Así que la ciencia sin amor solo envanece, pero el amor le da sentido al conocimiento. Bendito sea Jesucristo. Y bueno, cuando vamos mirando lo que la palabra de Dios dice, nuestra mente se ilumina y el amor de Dios en verdad le da sentido a las cosas que Dios tiene en su corazón para compartir con nosotros. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Dice la Escritura, y estáis ya olvidados de la exhortación que como a hijos habla con vosotros diciendo, Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufriste el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Y hermanos, está hablando de castigo o de disciplina. Y está hablando de que Dios tiene en su corazón el disciplinar a todos sus hijos. Si tenemos entonces este cerco del amor, entonces vamos a entender que la disciplina está basada en el amor
y que entonces está manifestando el amor de Dios. Es maravilloso pensar que Dios me puede castigar, pero no me va a desechar, que me va a castigar porque soy su hijo y me ama, pero no, nunca me va a desechar. Así que la disciplina es una bendición, el castigo es una bendición de Dios, es una manifestación del amor de Dios. Y esto es precioso y es importante entenderlo, hermano, porque a veces cuando estamos en la aflicción, nosotros estamos pensando, Dios es cruel, Dios no me oye, Dios no me atiende, Dios no responde a mis oraciones, pero muchas veces la Biblia dice que Dios guarda silencio y dice que callará de amor. Esto está mostrando que el amor de Dios se está manifestando aún en los tiempos difíciles de nuestra vida y que Dios está cumpliendo su propósito de centrarnos en la voluntad de Dios y poner ese cerco del amor de Dios como una protección para nuestra vida. Bendito sea el Señor. Así que esto es muy precioso y bueno, nos edifica y le da luz a nuestro entendimiento. Nosotros vemos en Apocalipsis 3:19, como la palabra de Dios está hablando de castigo y está hablando de amor. Y esta es la manera en que nosotros podemos entender el castigo de Dios como una expresión del amor de Dios. Y entonces dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Así que está hablando del amor de Dios expresado a través del castigo para que nosotros no nos salgamos de este cerco de protección, para que nosotros nos conservemos en la voluntad de Dios y dice arrepiéntete. El propósito del castigo es producir en nuestro corazón arrepentimiento para que nosotros podamos conservarnos o volver a la voluntad de Dios. A veces nosotros estamos haciendo cosas que, bueno, nos alejan de la voluntad de Dios porque estamos moviéndonos en nuestra carne y en nuestros propios deseos. Pero cuando nosotros renunciamos a ellos y nos volvemos al Señor, bueno, pues vamos a estar disfrutando de esa protección que Él nos da en la disciplina. Y bueno, si Dios nos disciplina es porque nosotros estamos apartándonos del amor de Dios, pero también nosotros en una manera voluntaria podemos conservarnos en el amor de Dios. En Primera de Juan, sea Dios, dice la Escritura, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y bueno, en el mundo se usa la palabra amor en una dirección en la cual se está buscando la propia satisfacción. Y lo que yo amo es lo que debe estar cerca de mí y es lo que yo cuido. ¿Por qué? Porque a mí me conviene y esto es egoísmo, esto no es verdadero amor. El amor da, el amor no exige, el amor no toma, el amor entrega. Y aquí la palabra de Dios está diciendo que el que no ama no conoce a Dios. Y esto es la realidad del amor de allá afuera, el amor egoísta, voluble, convenenciero, que existe en el corazón de la gente en manera natural. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Bendito sea el Señor. Y nosotros nos damos cuenta aquí como que el amor consiste en la entrega, en de lo que nos desprendemos para poder bendecir a aquellos que amamos. Y Dios nos ama, así que Él se desprendió de su Hijo, Él entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Y entonces está poniéndonos esta inspiración y nos está diciendo, si tú tienes este amor, entonces
exprésalo hacia los otros. No estés mirando hacia los otros y los quieras cerca porque tú te sientes bien al tenerlos cerca, sino porque tú tienes la oportunidad de bendecirlos al desprenderte de las cosas que Dios te ha dado y poder compartirlas con todos aquellos que te rodean. Bendito sea el Señor. Y entonces este es el propósito del verdadero amor. Bendito sea el Señor. En el capítulo donde estamos, en el capítulo 4, versículo 16, dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Hermano, no es tu amor. Es muy importante entender esto. No es lo que tú generas. Es el amor de Dios, y el amor de Dios vive en ti. Bendito sea el Señor. Y en esto es perfecto el amor con nosotros, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y está hablando de juicio, está hablando muchas veces una disciplina, pero Dios está hablando, podemos tener confianza en el día del juicio, cuando se determina cuál es la disciplina, y dice, ¿por qué? Porque el perfecto amor está en nosotros y tenemos, por causa del perfecto amor, perfecta confianza. Bendito sea el Señor. No renegamos, no murmuramos, no reclamamos, no nos resentimos con Dios, sino más bien lo recibimos con entendimiento y sabemos que lo que estamos experimentando en nuestra vida, por difícil que sea, es una evidencia del amor de Dios, de que Dios nos conserva dentro de su cerco, que Dios nos conserva dentro de los límites de su amor, de su perfecto amor, que nos tiene a todos en su voluntad. Bendito sea Jesucristo. Gloria a Dios. Y bueno, esto es algo maravilloso. 2 Corintios 5, versículo 14. Dice allí la palabra de Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos somos muertos. Es necesario entender cómo el amor le da sentido al hecho de que nosotros pongamos en nuestra vida a Dios en primer lugar, que ordenemos nuestras prioridades y que Dios sea el objeto de nuestro amor. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Y cuando Él murió por nosotros, el propósito de Dios es que nosotros estemos muertos a nosotros. Y entonces está diciendo, para que los que viven ya no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bendito sea el Señor. Y esto es precioso. El amor de Dios es el que le da este propósito a nuestra vida y nos lleva a canalizar toda esta presencia de Dios, todo este amor de Dios en nosotros, para que este amor se derrame hacia los demás. Y entonces se cumple el propósito de Dios en mi vida y a través de mi vida. Bendito sea el Señor. Esto es maravilloso, esto es precioso. Bendito sea el Señor. Ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para los deseos propios, sino vivimos para los propósitos de Dios. 1 Corintios 13, versículos 4 al 8. Dice la Escritura, la caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y se quitarán las lenguas y cesarán, y la ciencia ha de ser quitada. Bendito sea el Señor. Va a haber cosas que
bueno, son necesarias en esta tierra, pero cuando estemos en su presencia ya no van a ser necesarias. No va a haber necesidad del don de sanidades, no va a haber necesidad de la palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque esas cosas son en parte ahora y suplen necesidades de nuestra vida terrenal, de nuestro espíritu, alma y cuerpo, pero ahora. Pero cuando estemos en su presencia en plenitud, en su gloria, hermanos, no va a haber necesidad de sanidad y no va a haber necesidad de que nosotros estemos pensando de profecía o de lenguas. ¿Por qué? Porque estas, en cuanto a lo que ahora funcionan para bendición de la iglesia, ya no van a ser necesarias porque estaremos en la plenitud, estaremos en el amor de Dios perfecto. Bendito sea el Señor. Este amor está obrando en nosotros y el propósito de Dios es precisamente el que nosotros permanezcamos en Él. Hermanos, este tema y este capítulo 13 y lo que acabamos de leer es un mensaje maravilloso del amor de Dios y de sus características. Pero no lo vamos a detallar ahora, pero vamos a experimentarlo en nuestra vida. ¿Quién eras antes de Cristo? ¿Quién eres ahora en Cristo? ¿Qué sentido tenía tu vida viviendo en una manera vacía y sin propósitos verdaderos? Todo temporal, todo momentáneo, todo del presente inmediato, pero no teníamos nosotros un proyecto que es la voluntad de Dios para nosotros. Bendito sea el Señor, porque ahora nosotros sabemos que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida y que el amor de Dios es lo que va a permitir que éste se pueda llevar a cabo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y quiero que te des cuenta, encarece, lo vuelve de un valor muy elevado. El amor es impagable. El amor es algo que el hombre no puede adquirir, pero Dios lo puso en una posición de inalcanzable. ¿Para qué? Para tener Él entonces la oportunidad de derramarlo sobre nosotros que no lo merecíamos. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué no merecemos el amor de Dios? Porque somos pecadores, porque nuestros pecados nos separaron de Dios, porque nuestros pecados nos llevaron a vivir una vida contraria a la voluntad de Dios. Pero este pecado, esta manera equivocada de vivir, esta naturaleza caída, hermanos, es atraída por el amor de Dios para que nosotros, a través de la muerte de Cristo, experimentemos esta transformación poderosa que el amor puede realizar en nuestras vidas. Dice luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bendito sea el Señor, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, por el amor de Dios, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bendito sea Jesucristo. Realmente esto es una poesía, es un amor que nos envuelve, que realmente le quita sentido a todo el egoísmo y a todo aquello que nace del corazón humano. Hermanos, realmente el amor de Dios viene y nos llena, nos satura y ese amor fluye a través de nosotros y nuestra vida de servicio es una vida de amor, es una vida que tiene sentido y que es posible vivirla por causa del amor de Dios. Bendito sea Él para siempre. Romanos 14, versículos 7 al 9. Bendito sea el Señor. Y dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Aún, hermano, cuando nosotros estamos hablando de la muerte, bueno, alguien decía, nadie de nuestra iglesia se ha muerto, yo digo, gloria a Dios. Cuando llegue el tiempo de cada uno, en el mismo tiempo, en el día señalado por Dios, no va a poder rebasarse esta línea, no va a haber manera de alterar este punto del fin de nuestra vida terrenal. Y entonces lo que está diciendo la Biblia es que Dios tiene un tiempo para esto y que este tiempo, nuestros tiempos y nuestros lugares de habitación ya están determinados por Dios y ninguno, cuando muere,
cuando está en Cristo, cuando es cristiano, cuando muere un cristiano, no muere para sí, no muere por descuido, no muere por ninguna otra circunstancia que está fuera del control de Dios, sino muere en la voluntad de Dios. Así que el día de nuestra muerte está determinado, ya no te preocupes por eso, pero sé sabio en la manera de administrar tu vida y permite que el amor de Dios se manifieste, que si vivimos, después de que has recibido a Cristo, la vida que te queda ya no es tuya, que si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Gloria al Señor, no hay derrota allí, no hay una situación de que se interrumpió mi vida por cualquier circunstancia que me llevó a la muerte, sino es para el Señor. Bendito sea el Señor. No estamos a la suerte, no estamos a la casualidad, no estamos a las circunstancias, estamos a la voluntad de Dios. Así que vivamos. Y esto es lo que, bueno, ahora nosotros podemos decir, mientras tengo yo vida, tengo oportunidad de vivir en la voluntad de Dios, o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Gloria a Dios. Así que todo por entero, nuestra vida está envuelta, está dentro de este cerco del amor de Dios y nosotros estamos protegidos, pero también estamos siendo utilizados. El amor de Dios está llenándonos, el amor de Dios quiere fluir a través de nuestra vida y eso, hermanos, es la voluntad de Dios. ¿Qué pasa si tú te sales de esta voluntad de Dios? ¿Qué pasa si tú miras en otra dirección, te distraes, te detienes o te endureces en tu corazón y te apartas del amor de Dios? Esto puede pasar. Esto le ha pasado a muchos cristianos, aún a ministros les ha pasado que ellos son atraídos por otras cosas y ya no están muertos a sí mismos, sino empiezan a tomar otra vez una vida de sí mismos y empiezan a vivir para sí mismos. Hay ministros que edifican su propio reino, no están edificando el reino de Cristo, pero Dios en el amor de Cristo purifica esto y nos lleva a centrarnos en su propósito. El amor que nos lleva a este tipo de vida, esta calidad de vida, es el amor divino. Efesios capítulo 1, versículo 4. Aleluya. Dice la Escritura, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Gloria a Dios. Él nos escogió. Y fíjate bien, tú no lo escogiste a Él. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y el propósito de Dios es que tú llegarás a ser santo y a ser limpio, a no tener mancha, a no tener inconveniente en tu vida, sino que fueras santo y sin mancha delante de Él, en su presencia, en amor. Y hermanos, ahí está la fuerza más grande del universo. Ahí está el poder más glorioso que existe, el amor de Dios. El amor de Dios que todo lo puede. Bendito sea el Señor. Y entonces este amor se manifiesta en todos aquellos que al venir a Cristo se dan cuenta de que realmente su vida siempre, siempre estuvo en el corazón de Dios. Bendito sea Él para siempre. Y bueno, todavía podemos ver gloria a Dios. Vamos a ver el versículo 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, propósito, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria a Dios. El amor está allí. El amor es la base que nos sostiene,
el amor es la vida que nos inspira, el amor es la fuerza que nos proyecta, el amor cumple la voluntad de Dios a través de nosotros. Y nosotros entonces damos como gloria por la gracia de Dios, en la cual, en la gracia de Dios, Él nos hizo aceptos. Pero es muy importante entender en el amado, en Cristo Jesús, en el amado de Dios, en el amado de nosotros, en el amor de Dios manifestado a nosotros. Bendito sea Él para siempre. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Y bueno, hay tanto que decir del amor de Dios, pero guárdenlo como algo precioso e importante en cuanto a que esto es lo que le da sentido a todo, pero también es el secreto de una verdadera autodisciplina. Si tú no estás en autodisciplina, entonces Dios te castiga o Dios te disciplina. Y el propósito de Dios es volverte al redil, volverte al cerco de protección del amor de Dios. Y entonces, bueno, esto es maravilloso y está en todo lo que tiene que ver con disciplina y con todo lo que tiene que ver con servicio y con todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de aquellos propósitos que Dios tiene en lo personal para ti. Bendito sea el Señor. Vamos al siguiente punto y vamos a leer otra vez en Éxodo 27, versículos 4. Esto es para recordar lo que dice del altar, de los sacrificios. Bendito sea el Señor. Y dice el versículo 4, gloria a Dios, dice, y le harás un enrejado de metal de obra de malla, y sobre el enrejado harás 4 anillos de metal, a sus 4 ver el mueble. Lo que nosotros vemos es que el enrejado que está por dentro está a una altura de codo y medio, quiere decir exactamente a la mitad de su altura, pero este enrejado está soportado porque de él, soldado a él, todo de bronce, están sobresaliendo del altar 4 anillos, y 2 anillos de un lado, 2 anillos del otro lado. Y estos 4 anillos son de bronce. El propósito de estos 4 anillos es soportar la rejilla que está por dentro, porque estos sobresalen del altar, y por la parte de afuera van a servir para poner las varas que lo van a soportar. Vamos a leer, gloria al Señor. Y dice, y lo harás de poner dentro del cerco del altar abajo, y llegará el enrejado hasta el medio del altar. Gloria al Señor. Harás también varas para el altar, varas de madera de sitín, las cuales cubrirás de metal o de bronce. Y sus varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando hubiere de ser llevado. Estas varas, bueno, nosotros las ponemos en el altar para que se vea cómo es que estas van instaladas. Pero es importante entender que estas varas, cuando el altar estaba funcionando, estas varas se removían y se ponían aparte y solamente se iban a utilizar cuando el altar debería ser cargado, cuando ellos tenían que levantar el lugar. Pero bueno, está hablando de que estas varas pasan, una vara pasa por 2 anillos y la otra vara pasa por los otros 2 anillos. Esto tiene que ver con todos los muebles. Todos los muebles están previstos de esta misma manera para poder ser transportados. En el momento en que el tabernáculo se levantaba y los muebles se levantaban, bueno, había que cargarlos y los levitas tenían que llevarlos sobre sus hombros. Bendito sea el Señor a través de estas 2 varas. Entonces, es importante, ya te imaginaste esto, ya lo vimos. Entonces, esto es precioso porque tiene un significado para nosotros. Los 4 anillos de bronce eran cruzadas por las 2 varas de madera forradas de bronce. Está hablando de la disciplina sobre nuestra vida, sobre nuestra carne, sobre de nuestra vida natural. Entonces, esto le permitía a los levitas transportarlo sobre sus hombros. Bendito sea el Señor. La disciplina debe de ser llevada sobre los hombros. Esto está representando
hermanos, un punto de apoyo que está soportando la carga o que está llevando el peso. Y esto es importante para nosotros si leemos Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Gloria a Dios. Ahí la palabra de Dios dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y fíjate lo que dice, y el principado sobre su hombro. Y llamarase su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios. Y está hablando del Señor Jesucristo cuando Él viene a esta tierra, pero está hablando de algo, el principado. Y esto está hablando, hermanos, de lo principal o lo que toma la mayor importancia o el que tiene la mayor posición. Él es el que está por sobre lo demás. Y entonces Cristo está llevando sobre su hombro este principado. Es decir, el ministerio es sostenido por la disciplina. Esto es importante entenderlo. Y bueno, dice cosas, tiene 5 nombres de Cristo. Estos 5 nombres es otro tema, otra predicación. Tiene que ver con los 5 sentidos del alma, tiene que ver con lo que cada uno de ellos nos ministra, como Cristo es la provisión para nuestra vida. Pero de eso, bueno, pues estaremos ocupándonos en otro momento. Pero ahorita, bueno, guárdalo en tu corazón, porque es importante. Mateo 20, 16. Bendito sea Jesucristo, dice la Escritura. Dice, así los primeros serán posteros y los posteros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y tú dices, ¿y este texto qué tiene que ver aquí? Bueno, está hablando de precisamente del valor de la disciplina. Está hablando de que muchos son llamados. Y bueno, esto está hablando, Dios no hace acepción de personas y a todos los está invitando para que todos vengan a conocerle, para que todos vengan a recibir su bendición. Y entonces hay una diferencia, porque aunque los que son llamados son muchos, cuando ya estamos mirando a los escogidos, entonces estamos mirando a un grupo reducido, a un grupo menor, pocos. Bendito sea el Señor, remanente. Entonces está hablando, hermanos, cómo hay un cernimiento, cómo hay una diferencia entre aquellos que son llamados a aquellos que han sido escogidos, aquellos que han pasado por ese tamiz y han perseverado, han permanecido en la voluntad de Dios. La autodisciplina, entonces, te da la posibilidad de que tú seas un instrumento en las manos de Dios, que tú seas utilizado por Dios, que Dios realmente cumpla propósitos excelentes de bendecir a otros a través de tu vida. Bendito sea el Señor. Y estos son los escogidos. Estos son los que finalmente están teniendo una vida fructífera, una vida provechosa, una vida de bendición a los demás. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo. Y bueno, cuando vemos las 2 varas, tenemos que entender que nos están hablando de algo que Cristo, por supuesto, tuvo en su vida, pero que Él nos está dando el ejemplo para que nosotros lo aprendamos. Y vamos a Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30. Este es un precioso mensaje de el amor de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que estas varas de madera cubiertas de bronce
están hablando de una vida de disciplina del cristiano, de autodisciplina, de una vida en la cual el cristiano se niega a sí mismo, no vive para sí, vive para Dios, y entonces está hablando de cómo esta disciplina hace posible que este mueble sea levantado y sea llevado sobre los hombros. El altar de los sacrificios está siendo llevado sobre los hombros, y esto está diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros. Dios no está evitando que tengas una carga que llevar, pero Dios te está diciendo: llévala aprendiendo de mí, viendo la manera en que yo pude llevar esta carga, de tal manera que tú también la puedas llevar, que tú aprendas de mí dos cosas importantes, dos varas. Una vara de un lado es la humildad y del otro lado la mansedumbre. Y tenemos manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Esta es la manera correcta de llevar la carga, una carga que no te agobia, que no te aplasta, que no te desanima, que no te abruma. Es una carga ligera, es una carga que existe, pero hay una manera de llevarla que es a través de aprender de Cristo la mansedumbre y la humildad. Bendito sea el Señor. Y bueno, vamos a ver qué dice acerca de la humildad la palabra de Dios. Vamos a ver solo alguna situación que haga claro este concepto para nuestra vida. Mateo 18:14. Gloria al Señor. Dice: así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Gloria a Dios. Y, 18, 14, sí, así es. Y entonces está hablando de pequeños. Y esta palabra pequeño está hablando de humildes, de alguien que no tiene valor por sí mismo, alguien que depende de otro, alguien que está siendo protegido y que está siendo encaminado por alguien que lo está llevando. Y Dios nos quiere pequeños. Dios quiere que nosotros seamos pequeños a nuestros propios ojos, que no estemos pensando en que nosotros por nosotros mismos somos capaces o que las cosas suceden porque nosotros somos muy buenos para eso, sino lo que tenemos que entender es que la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, es ver por los pequeños. Y esto es muy importante para ti y para poder entender la humildad. En Mateo 23:12. Gloria a Dios. Dice: porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Y quiero que notes esto. Tiene que ver contigo y con tu voluntad. Si tú te ensalzas, si tú te sientes capaz, si tú sientes que no necesitas ayuda y tú te ensalzas, Dios se va a encargar de humillarte. Él te va a castigar. Esto te va a traer humillación. Gloria a Dios. Dios te va a humillar porque tú te levantaste, porque tú levantaste tu carne, porque tú quisiste hacerlo por ti mismo, y entonces Dios te va a castigar. Gloria a Dios. Y es importante entender que esto es parte del amor de Dios. Y está diciendo: más el que se humillare, el que tiene autodisciplina, el que se está negando a sí mismo, el que está viviendo muerto para sí y vivo para Dios, el que se humillare, Dios lo va a levantar y Dios va a llevar al principado, Dios le va a llevar a ser una bendición y Dios le va a dar un respaldo a su vida. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Así que la humildad es indispensable para una vida de servicio. La autodisciplina, entonces, nos mantiene en humildad. Si yo me autodisciplino, si yo me humillo, Dios me va a ensalzar. Si yo me ensalzo, entonces Dios me va a disciplinar, Dios me va a bajar. Bendito sea el Señor. Filipenses 4:12. Gloria a Dios. Dice la Escritura, dice: sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado,
así para hartura como para hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Entrenado. Hermanos, Dios tiene un entrenamiento para nosotros, pero Él requiere que tú te rindas a Él. Él requiere que tú tengas humildad, que tú te humilles delante de Él para que Dios te moldee, para que Dios te prepare, para que Dios te capacite, para que Dios te enseñe y entonces tú realmente estés entrenado para pasar por donde tengas que pasar sin que nada te detenga. Hay cristianos de chocolate, en cuanto el sol aprieta su calor, se derrite. Y esto es triste, hermanos, ver cristianos que a medio camino, cuando se necesita toda la entrega, se necesita estar muertos y crucificados, hermanos, en la vida propia se levanta. Viene una persona y me pide oración, me dice, pastor, ore, porque mi jefe es un malvado y es un inepto y pídale a Dios que lo quiten del trabajo y que me den su lugar. Sí, estás pensando en los propósitos de Dios o estás pensando en tu propia vida. Hermano, ¿por qué te afecta que tu jefe sea un mal jefe? Porque tú estás vivo para ti. Si tú estás muerto para ti, eso no te debe afectar. Porque lo único que te importa y lo único que mueve tu corazón es la voluntad de Dios. Entonces es tan importante la humildad, es tan importante estar abajo, es tan importante estar en el piso. De ahí uno nunca se cae. Hermano, si te caíste es porque te enalteciste. Gloria a Dios, pero si tú estás abajo, hermano, nadie te puede tirar. Porque tú estás en una posición sólida, firme, porque no hay manera que el diablo te mueva, porque tú estás en la cruz, porque tú estás vivo para Dios, no vivo para ti. Bendito sea Jesucristo. Así que la humildad se convierte en algo importante y necesario para la vida cristiana. No se trata de cuánta fuerza tienes en ti mismo, sino se trata de cuánto realmente has aprendido a negarte a ti mismo y permitir que la vida de Cristo se manifieste a través de ti y puedas llevar la carga. Primera de Pedro 2:21. Bendito sea Dios. Dice, para esto sois llamados, pues que también Cristo puso ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Gloria al Señor. Y aquí está diciendo Cristo, ¿cómo caminó Cristo? ¿Qué pasó con Cristo cuando sus enemigos lo atacaban? Y bueno, había siempre este conflicto, estas envidias, estos celos, esta oposición que a veces se volvía muy recalcitrante, de gente que le odiaba verdaderamente y que eran instrumentos de Satanás. Nos ha llamado a nosotros a seguir las pisadas de Cristo. Él nos ha dejado el ejemplo para que nosotros procedamos de la misma manera que Él procedía. Él fue humilde, Él caminó en una posición contrario a la soberbia, él no se enalteció, él no se defendió. Bendito sea el Señor. Se escucha, se entiende, pero cuando lo estamos pasando es donde se ve la verdad. Es donde se ve si realmente estamos muertos o seguimos vivos para nosotros mismos. Y entonces esto se vuelve muy importante para nuestra vida. Bendito sea el Señor. Y Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice la Escritura, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Gloria a Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y vanagloria quiere decir que tú estás vivo para ti y que lo que tú quieres es un reconocimiento hacia tu persona. Y esto es una vanidad, es una gloria vana. Y dice, no lo hagas por contienda, no te pongas o confrontes a la otra persona, no te pongas
a pelear. Dice, antes bien, o en vez de, en humildad. ¿Qué quiere decir? Que la contienda y la vanagloria es producto del orgullo, pero que la humildad es la manera a través de la cual Dios nos hace fluir juntamente con Él en su voluntad. Y dice, estimándoos inferiores los unos a los otros. Si tú consideras que aquella persona es superior a ti, entonces tú no te vas a oponer o no vas a respingar, no te vas a defender, no vas a enojarte, no vas a eh, provocar un conflicto, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Esta es la humildad. Esta es la manera en que el amor de Dios te lleva a servir. La humildad, una de las varas que llevaban los levitas sobre sus hombros, nos está hablando entonces, aprended de mí que soy manso y humilde, y aquí estamos hablando por un momento de la humildad. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Y allí está la humildad como una parte esencial de una vida de alguien que pretende servir a Dios, alguien a quien Dios puede confiarle el llevar esta carga. Bendito sea el Señor. La vida de servicio no es una vida de vacaciones, es una vida de carga, pero hay una manera correcta de llevar la carga, y esto es mediante la humildad. Bendito sea el Señor. Esta lección se va a repetir en cada mueble. Bendito Dios. Pero bueno, vamos a mirar también a la mansedumbre. Y entonces, si los dos anillos que van a soportar una vara y después la otra vara para poder cargar el mueble, nos están hablando de juicio, entonces, y las varas que pasan ahí y que hacen posible que el mueble se cargue, nos están hablando ahora de mansedumbre. Entonces vamos a mirar que dice, gloria a Dios, Mateo 5:5. Gloria a Dios. Sí está bien, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Es precioso lo que la palabra de Dios nos enseña y nos vamos dejando conducir por ella. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y esta es una bienaventuranza, esta es una bendición que Dios está trayendo para alguien que tiene estas características. Mansedumbre. Y la mansedumbre que aprendemos de Cristo, que la vemos y nos inspira para poder realmente tener nuestra vida bajo esta disciplina, y está hablándonos de esta cualidad o esta característica que ya lo veíamos antes cuando vimos los utensilios. Estamos mirando la mansedumbre como una situación, hermanos, de no resistir al mal, de no oponernos a aquellos que se levantan. ¿Por qué? Porque la mansedumbre se acomoda, no se resiste y se adapta a las situaciones que nos van a llevar finalmente al cumplimiento de la voluntad de Dios. Así que vamos a ver qué dice Gálatas 5:23. Dice la Escritura, dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y, hermanos, la ley está precisamente porque estamos en la carne. Cuando estamos en el Espíritu no hay ley. No hay la ley de Moisés, no es por las reglas, sino es por el amor. Y entonces la mansedumbre, hermanos, es una manifestación del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. Y estas manifestaciones son manifestaciones del amor. Esa es la que está en primer lugar. Así que la mansedumbre es una manifestación del amor de nuestro Dios.
Gloria a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y bueno, tenemos por ahí también Efesios 4:2. No, ya no hay más citas. Ok, vamos a pasar al siguiente punto, al punto 8, y entonces vamos otra vez a mirar en relación al altar, y en este caso vamos a mirar en Levítico capítulo 6, versículo 12 y 13. Y aquí lo que nosotros estamos mirando es en el uso del altar, estamos mirando algo que pasaba en su funcionamiento. Y dice allí en una manera pues de explicación, de práctica de cómo se hacía funcionar el sacrificio, dice entonces en el versículo 12, dice, y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará sobre él el holocausto y quemará sobre él los cebos de las paces. Y el fuego ha de estar continuamente en el altar, no se apagará. Gloria a Dios. Y bueno, aquí está hablando el combustible que hacía posible que el fuego estuviera encendido, era la leña. Y la leña es otra vez madera. Y esta madera es puesta en el altar y sobre la leña, bueno, se ponía el fuego, se encendía esa leña y esa leña nunca debía apagarse. Era un fuego continuo, debía estar encendido todo el tiempo y debería estar consumiéndose la leña en una manera continua. Cuando era el tiempo del sacrificio, entonces se pondría el holocausto, se acomodaría y se quemaría los cebos de las paces y bueno, las piezas de los animales que iban a ser ofrendados a Dios en este altar, que por supuesto primero es una figura de Cristo, pero después es una figura de nosotros. Está hablando de algo que para nosotros es muy importante. Gloria al Señor. Y este fuego en el altar tiene entonces una palabra que la puede definir fácilmente y es consagración. Gloria a Dios. La palabra consagración aparece en la Escritura y nos está hablando cuando algo se dedica en una manera específica y exclusiva para Dios. Y entonces, bueno, Dios lo santificaba o lo apartaba, pero cuando el sacerdote había sido apartado por Dios para servir al Señor y llegaba a la edad de los 30 años, venía el día de su consagración en donde él, bueno, tenía que ser llevado a la fuente y lavado en el agua de la fuente. Y bueno, era el día de su consagración. Pero en este momento, cuando nosotros estamos hablando del fuego, y estamos hablando de la consagración, estamos hablando de la necesidad de tener una vida dedicada a Dios, bueno, bien, podemos nosotros leerlo con toda claridad allí en 1 Tesalonicenses 5:16. Dice la Escritura, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Y la manera en tener encendida esta llama, en la manera de tener encendida la vida espiritual, de no apagar el espíritu, es que nosotros tengamos estas tres cosas que deben de manifestarse siempre en nuestra vida. No está hablando de que cuando todo vaya bien te sientas gozoso, está hablando que no importa cómo vayan las cosas, tú siempre estés gozoso. Gloria al Señor. Y esto, hermanos, solo pasa en el espíritu, no puede pasar cuando las circunstancias están mal.
y nosotros estamos en nuestra vida natural, pero esto sí es posible que pase cuando estamos en el Espíritu. Las cosas pueden estar muy difíciles afuera, pero nosotros recogidos en nuestro Espíritu, nosotros podemos tener encendida esta llama a través de un siempre gozosos. Esto es algo maravilloso. Esta es la voluntad de Dios. La vida de un cristiano no puede ser triste, no porque las cosas son fáciles o porque tiene a su alcance todas las cosas que suplan sus necesidades materiales. No, no está hablando en esa manera. Está hablando de no apagar el espíritu, de tener una vida espiritual encendida, de mantenernos siempre llenos del espíritu de tal manera que el espíritu produzca en nosotros un gozo que no es natural, que no es dependiendo de las circunstancias, sino es un gozo que se manifiesta como una vida del espíritu, un gozo espiritual. Y dice, orad sin cesar. Y orad sin cesar continua, en la cual, bueno, esas lenguas que Dios nos ha dado, esa hablar en el espíritu, ese de mi espíritu ora, se esté dando en nuestra vida y estemos orando sin cesar. Muchas veces tú puedes estar en diferentes cosas, no concentrado específicamente como cuando te hincas y te pones a orar, sino en todo momento vas en el coche o estás bañándote o estás haciendo alguna otra actividad, pero tú puedes estar orando sin cesar y tú puedes estar hablando en el Espíritu, tú puedes estar en esta vida abundante del Señor. Bendito sea el para en que la gente se confunda y no hablen lenguas, porque mientras no hablen lenguas está en la carne, está en su vida natural y entonces está vulnerable. Pero cuando tú estás en el Espíritu y tú entiendes que este hablar en otras lenguas, este orar sin cesar, nos está hablando de una vida de constante comunión con Dios, en donde Dios está fluyendo a través de este regalo que Él nos dio cuando nos llenó del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a tener siempre la ventaja. Nosotros vamos a estar por esta autodisciplina, por este decidir caminar en estos aspectos de la voluntad de Dios. No importa si tienes ganas o no tienes ganas, hazlo siempre y ora sin cesar. Y entonces lo que va a pasar es que el diablo siempre va a estar en desventaja y tú siempre vas a prevalecer con la voluntad de Dios. Y dice, dad gracias en todo. Gloria a Dios. Y a veces hay tanta dificultad para mi carne darle gracias a Dios porque choqué, o gracias a Dios porque se me quemó la comida, o gracias a Dios porque se me rompió el pantalón, o gracias a Dios porque, bueno, perdí dinero, me robaron, o me asaltaron en la combi, o cosas por el estilo. Y nosotros decimos, ¿cómo vamos a dar gracias a Dios porque me robaron? ¿Cómo es posible que Dios lo haya permitido? Bueno, la única manera bíblica de echarle a Dios la culpa de algo que pasa en la manera correcta no es el reproche, es la gratitud. Cuando tú le dices, te doy gracias porque me robaron, le estás diciendo, tú tuviste que ver con lo que me acaba de pasar. Y cuando tú le dices de esta manera al Señor, lo que tú estás haciendo es transfiriendo a Él la carga de tu corazón y ya no hay más reproche, ya no hay más rebelión, ya no hay más amargura, ya no hay más resentimiento, lo que hay es gratitud y la gratitud es la vacuna contra la rebelión y cuando tú le das gracias a Dios en todo, entonces el diablo no encuentra ninguna rendija por la cuales hacerte daño, impedir que la voluntad de Dios prevalezca en tu vida. ¿Cuántas veces nosotros nos distraemos en esto y entonces nos quejamos con Dios? Es como Israel en el desierto. Tenía la nube, tenía la evidencia de la presencia de Dios allí y se estaba quejando del desierto y se estaba quejando del maná y se estaba quejando de que sus zapatos no se gastaban y de que su ropa no envejecía y tantas maravillas que Dios le mostraba, pero ellos se quejaban y se quejaban. Y Dios lo puso allá para que tú te des cuenta que la vida en la carne es una vida que no vale la pena, una vida mediocre, una vida sin fruto, una vida estéril, una vida que no es vida, que es la muerte espiritual. Pero la vida abundante, la vida que Dios nos prometió, se da a través de la disciplina. Y cuando nosotros estamos entendiendo
este principio y mantenemos nuestra llama encendida a través de estas tres maneras que Dios escogió. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Está diciendo, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nos está dando la llave de la victoria. Nos está diciendo cómo es que nosotros podemos permanecer en el Espíritu, podemos permanecer en el nivel donde el diablo está en desventaja, donde nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo. Bendito sea el Señor. No apaguéis el Espíritu. La llama debe estar siempre encendida. Debe de estar siempre la leña en el altar. Siempre debe de haber fuego en el altar. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. Gloria a Dios. Y bueno, podemos leer allí en Efesios 5:20. Gloria a Dios. Y dice la Escritura, dando gracias siempre de todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reconocer que lo que pasó vino de Dios y hacerlo en el nombre de Jesús quiere decir, Cristo pasó primero por allí y yo estoy pasando por allí porque estoy caminando con Cristo. Alabado sea Dios. Y entonces siempre lo hago en el nombre de Jesús. Y la acción de gracias entonces siempre va a rebasar todas las circunstancias y limitaciones que el diablo pone delante de nosotros para tratar de impedir que vivamos en esta vida plena en la voluntad de Dios. Pero Dios nos está llevando a vivir una vida maravillosa. Colosenses 2, versículo 6, dice la Escritura, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si esto fuera en automático, no nos lo pediría. Pero tú tienes que tener disciplina, tú tienes que tomar decisiones, tú tienes que negarte a ti mismo y tienes que decidir caminar con Dios. Y entonces, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, esto fue algo maravilloso el día que fuiste salvo, ahora te está diciendo, permanece, anda en Él. Camina siempre en esto, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias. Uno crece en la fe a través de la gratitud. Si uno deja de dar gracias, uno se estanca en esta vida de fe abundante, en donde todas las cosas que Dios quiere hacer pasan. Bendito sea el Señor. Y entonces, bueno, tal vez en algún momento dado estás en una aflicción y lo que sale de tus labios es un ¡ay! Y esto es una queja, es un lamento. Pero bendito sea el Señor, la manera correcta de corregir este momento, este instante, es termina la frase y di aleluya, gloria al Señor, ¡ay, aleluya! Y en la medida en que tú estás reconociendo a Dios y estás obedeciendo al Señor, estás decidiendo hacer lo que Él te pide, tú descubres que las cosas se desatoran y que la gracia de Dios fluye en una manera abundante y te encuentras por encima de las circunstancias. Te encuentras en victoria sobre todo aquello que el diablo puso delante de ti. Bendito sea el Señor. Mantén el fuego encendido, hermano. Esto es muy práctico y muy importante. Vamos al punto 9. Vamos a mirar algo más que también tenemos que aprender aquí y vamos a leer allí en Levítico 6. Gloria al Señor. Y vamos a volver a los versículos que leíamos desde el versículo 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levítico 6:11. Gloria a Dios. ¿Y qué encontramos allí? Bueno, leamos otra vez y veamos qué es lo que nos está encerrada de sus vestimentas y se pondrá otras vestiduras y sacará las cenizas fuera del real al lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá la leña, etcétera, lo que ya leímos. Pero aquí estamos mirando algo importante. Por supuesto, cuando la leña se está quemando,
y cuando las cosas que han sido puestas sobre la leña se consumen, bueno, parte de ello se desprende en el humo que sale y en las llamas, en el calor y también en el agua que se evapora. Pero hay cosas que quedan y estas cosas son los residuos de la combustión, que son las cenizas. Gloria a Dios. ¿Qué pasa si tú tienes tu anafre y se está llenando de cenizas allí porque el carbón se está consumiendo, las brasas se están acabando y entonces todo esto se convierte en un polvo que está allí abajo, blanco, plateado, son las cenizas. ¿Y qué pasa cuando se van acumulando las cenizas? Deja de entrar el aire, se tapan los accesos del aire y entonces ya no hay más combustión, el fuego se apaga. Para evitar que el fuego se apague, una de las cosas que tenían que hacer es limpiar las cenizas del altar. El lugar del real debe de ser un lugar limpio. Gloria al Señor. Y bueno, esto para nosotros también tiene un significado importante, remover las cenizas del altar. Y vamos a mirar las siguientes números 4. Números capítulo 4, versículo 13. Gloria a Dios. Dice la escritura, y quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura. Y va a hablar de otro momento en el cual se van a levantar los muebles porque van a tener que peregrinar, van a tener que ir a otro lugar donde la nube los lleve. Pero en este momento está diciendo, quitarán las cenizas del altar. Gloria a Dios, no se puede dejar acumular la ceniza, no se puede dejar que aquello que fue una ofrenda y que cumplió un propósito, bueno, lo conservemos, lo almacenemos allí. Tenemos que removerlo, tenemos que quitar las cenizas de consagraciones pasadas, de aquellas situaciones que fueron una bendición en nuestra vida, pero la única manera de avanzar, de progresar, de ir por lo que sigue, de seguir sirviendo al Señor, de mantener una vida fructífera, hermanos, es remover las cenizas del altar, es quitar todo aquello que, aunque haya sido una bendición en su momento, es algo que ya pertenece al pasado, porque no podemos quedarnos estacionados en los recuerdos, sino tenemos que ir por más. Y esto, hermanos, es muy importante y muy sencillo de entender, porque Dios no quiere que tú te estaciones para decir, se fijaron cómo Dios me usó, se fijaron cómo el hermano sanó, pero yo le puse la mano y entonces, pues gloria al Señor por lo que Dios está haciendo a través de mí. Y entonces yo me quedé solozándome ahí, regocijándome, sea un estorbo para que Dios haga algo más en mi vida. Necesito remover esas cenizas, necesito quitar aquellas cosas buenas que Dios ha hecho en mi vida, que han sido producto de una ofrenda anterior, pero que requiere que yo mantenga mi disciplina continuamente y que yo esté pensando en las cosas que Dios tiene por delante y debemos dejar atrás aquellas cosas que fueron una bendición, pero que ya pasaron. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces dije 2 de Timoteo 2, versículo 21. Gloria a Dios. Y bueno, es muy precioso, dice la Escritura. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será un vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Gloria a Dios. Habla de limpieza. Habla de que nos limpiemos de todas aquellas cosas que en un momento dado nos hayan causado, bueno, alguna satisfacción posiblemente, o sentimos bonito, pero es algo que no podemos nosotros estacionarnos ahí para quedarnos viviendo en algo del pasado, sino que nosotros nos limpiemos de todo,
de todo aquello que en un momento dado fuera bueno, o aún algunas cosas que fueron producto de una bendición de Dios a nuestra vida. Lo que tú necesitas para estar preparado para lo que sigue es que el vaso esté limpio, es que tu vida se haya despojado de todas aquellas cosas que ahoguen el fuego, que ahoguen el espíritu. Bendito sea el del Señor, para seguir siendo utilizado en una manera eficaz. Bendito sea el Señor. Hebreos 6, versículo 1 al 3. Gloria a Dios. Dice la Escritura, tú conoces este texto muy bien, está hablando de los fundamentos, está hablando de la doctrina del comienzo, de lo necesario que es esta doctrina para ir adelante, pero está diciendo algo. Por tanto, dejando, la palabra aquí es dejando, gloria al Señor. No está hablando de que te quedes estacionado allí en una doctrina, sino que esta doctrina te sirva de base para ir a otra doctrina. Y está dejando la palabra de comienzo en la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mirar hacia adelante y saber que lo que nos está esperando es mejor que lo que dejamos. Cada día es mejor que el anterior. Nunca dirás con sabiduría tiempos pasados fueron mejores. No vivas de recuerdos, no vivas de cosas que fueron bonitas en un determinado momento en tu vida, sino ve por más, ve porque Dios tiene mucho más y lo que tiene adelante para ti es mejor que lo que acabas de vivir. Bendito sea el Señor. No echando otra vez, no volviendo al pasado, no volviendo a las situaciones que ya son un fundamento, que ya tienen una base para que tú vayas adelante. Y entonces dice esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Bendito sea el Señor. Y aquí Dios está hablando de permiso, si Dios lo permitiere. Y esto está hablando, depende de que tú realmente quieras avanzar, porque Dios tiene este propósito, Él te da el permiso, Él abre la puerta para que tú vayas por lo que sigue, para que tú avances en tu vida cristiana y experimentes Dios. Filipenses 3, versículo 3. Gloria al Señor. 13, versículo 13. Dice, hermanos, yo mismo no hago de cuenta de haberlo ya alcanzado. No hago de cuenta, no quiere decir que no lo haya alcanzado, pero él hace de cuenta que no lo ha alcanzado. Dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, mestiendo a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si alguna cosa sentís, esto también os revelará Dios. Y noten ustedes, los que somos perfectos. Él dice, hago de cuenta que no lo soy, hago de cuenta que no lo he alcanzado. ¿Por qué? Porque no me estaciono allí para decir esto es todo lo que logré, sino yo me deshago, me desprendo de aquellas cosas que me estorban para ir por otro y mejor momento en mi vida con Dios. Y está diciendo, todos los que somos perfectos, todos los que han madurado, todos los que están dando mucho fruto, están sintiendo de esta misma manera y esto es por una revelación de Dios. Estás recibiendo una revelación de Dios. Dios te está enseñando una manera para siempre ir por más, para no estacionarte en el camino, para no quedarte en las cosas buenas, sino para ir por lo excelente, por lo mejor. A veces lo bueno es enemigo de lo mejor. A veces que te conformes con algo bueno está evitando que tú vayas por aquellas cosas que Dios tiene, que son excelentes y cada vez mejores. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Así que esto es sumamente importante, hermano, para nuestra vida. Ir por más, siempre ir por más. La disciplina tiene el propósito de que tú al estar viviendo para Dios y no estar viviendo para ti, al haber decidido renunciar a tu vida propia y abrazar la causa de Cristo,
estés perseverando en ello con determinación. Es tu voluntad el volante de tu vida. Es allí donde tú estás tomando la decisión de seguir a Cristo. Y toda la gracia de Dios viene sobre toda buena decisión tomada. Tú decides lo correcto, Dios te da la gracia para lograrlo. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Y bueno, vamos a ver en Job 42, versículo 10. Gloria a Dios. Dice la Escritura en el versículo 10. Dice, y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Bueno, cuando tú lees al principio, en el primer capítulo, la Biblia habla de la opinión que Dios tiene de Job y dice que él es bueno, que él es recto, que es temeroso de Dios y que es apartado del mal. Dios está opinando eso de Job. Y Job se sintió satisfecho con eso y se estacionó allí. Y entonces él, bueno, estaba pues siendo mejor que otros y por lo tanto estaba sintiendo que esto era suficiente, pero esto no fue de agrado al Señor. Así que Dios trajo pruebas sobre él, 7 diferentes pruebas, y le llevó a una humillación verdadera y extrema, porque lo llevó a perder a sus hijos, sus bienes, y de ser un hombre inmensamente rico quedó completamente pobre, y bueno, para colmo, su mujer no estaba con él. Su mujer le dijo, aún retienes tu simplicidad, maldice a Dios y muérete. Y hermanos, esta era la ayuda idónea, ¿verdad? Le estaba ayudando y le estaba diciendo una clave, le estaba diciendo, muérete. Y esa era la clave para que él pudiera salir en victoria. Y entonces realmente todo el proceso de muerte para él fue difícil. Él defendió y defendió mucho su causa y él estaba defendiendo que no tenía por qué él estar padeciendo lo que padecía, pero finalmente se arrepintió. Y la Biblia dice que él dijo, yo me arrepiento en polvo y ceniza, porque yo hablaba de cosas que no entendía. Ahora antes de oídas había conocido a Dios, mas ahora mis ojos le ven. Yo me arrepiento en polvo y ceniza, dice. Ahora pondré mi mano sobre mi boca, tú me enseñarás, yo me callaré. Hermano, un hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre que se había quedado satisfecho en su estado que él había alcanzado, no era agradable a Dios. Así que Dios le dice, muérete, tu esposa te está dando una palabra de parte mía, muérete. Y él está diciendo, de Dios recibiré cosas buenas y no recibiré de él las cosas malas. Y entonces él entiende que hay un camino de disciplina, un camino que es la clave para la vida abundante, y este camino es la negación de uno mismo. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces él ya no piensa en sí mismo y dice, y mudó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo la aflicción de Job terminó? Cuando él dejó de defenderse y de orar por sí, abrió su corazón, se arrepintió y entonces empezó a orar por sus amigos. Y cuando él estaba mirando las necesidades de otros y no la propia, entonces dice la Biblia, y Dios aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Tú eres muy rico, eres inmensamente rico, tú tienes muchas cosas buenas, pero no tienes todo lo que yo quiero darte y yo te quiero dar más y tú ya no quieres recibir, entonces tienes que ser humillado, tienes que aprender mansedumbre, tienes que negarte a ti mismo, tienes que aprender la disciplina y tienes que entonces tener en tu corazón la consagración renovada, los nuevos votos que vienen de tu corazón, que le dicen a Dios, Dios, yo quiero más de ti, yo te necesito, yo solo no puedo. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Duplicó las bendiciones que Job tenía. Todo lo que nos habla, algún día podemos estudiar, que representan los camellos, las casas, los sembradíos, todas las cosas que él tenía, son tipo de cosas espirituales para nosotros los cristianos. No quiere decir que Dios quiere llenar a todos de riquezas naturales, sino quiere decir que Dios tiene riquezas espirituales
de aquellos lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y entonces vino el doble, vino más abundancia, vino más fruto. Y los días posteros de Job fueron mayores que los que había tenido jamás antes. Bendito sea el Señor. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Esto es lo que Dios quiere. Quiere bendecirte más. No te estaciones, no te quedes en cosas pasadas. Mantén tu altar encendido. Mantén tu vida llena y remueve las cenizas. Quita las cosas del pasado. Quita las cosas que te pueden estorbar para que tú vayas a una vida más abundante. Alabado sea Dios. Bueno, llevamos 9 puntos ya. Nos faltan 3, 10, 11 y 12. Pero no tenemos prisa. Lo importante es que lo que tú estás aprendiendo sea algo que tú puedas ir aplicando en tu vida. Algunos me dicen, ¿por qué no predicas entre semana? ¿Por qué no predicas más? Porque lo que les predico es para que lo escuchen varias veces, es para que lo digieran, para que se pasen tiempo en ello y para que al siguiente domingo tú tengas ya algo más asimilado y entonces estés listo para recibir lo que sigue. Y eso es lo que está en el corazón de Dios. Dios te quiere dar más. Dios no quiere que te estaciones, no quiere cenizas en tu vida, no quiere cenizas en tu altar. Dios te dio, sí, pero que ya son del pasado, que se necesita una ofrenda continua, se necesita empezar el día con una ofrenda nueva. Alabado sea Dios. Toma tu cruz cada día, dice la Escritura, para seguir al Cristo. Bueno, vamos a alabar a Dios y vamos a despedirnos. Aquí está mi esposa y bueno, vamos a también damos gracias a Hugo y a Carlita que nos están apoyando y están haciendo posible que ahora ustedes tengan una edición, una proyección mejor, con cosas maravillosas que, bueno, yo creo que les están siendo bendición. Gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te queremos pedir por bendición a tu pueblo, que esta palabra no sea dura, no sea carga, sea una palabra buena, una palabra que nos lleva a entender, Señor, la importancia que tiene el de ser determinados, de estar detenidos, no estar atorados, Señor, sino tomar decisiones por aquellas cosas que sabemos son tu voluntad, sabiendo que tú las respaldas, que tu gracia viene cuando yo he decidido hacer tu voluntad, cuando lo correcto está enfrente de mis ojos. Señor, te damos gracias, hablamos bendición sobre tu pueblo, por el nombre precioso de Jesucristo, en todas circunstancias, en toda necesidad, en toda situación, Señor, manifiéstate en sus vidas, que no estén viviendo lamentando cosas, sino que estén viviendo alabándote, dándote gracias, orando sin cesar, Señor, siempre, siempre gozosos. Bendito seas, bendito sea tu nombre. Amén. Aleluya. Amada familia en Cristo, es muy chistoso hablar a un teléfono, pero yo cierro mis ojos y me imagino que atrás de ese teléfono están todos ustedes. Y quiero decirles que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque el que no ama no conoce a Dios. Entonces, pues nosotros les amamos profundamente y queremos enviarles un saludo y un abrazo muy cariñoso a distancia y que el amor de Cristo esté en sus vidas en todo momento. Que el Señor me los bendiga mucho. Yo esta mañana no sabía lo que mi esposo iba a predicar, pero el Señor me despertó con ese corito de los niños que dice,
El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan bajo que no puedo estar bajo de él. Grande es el amor de Dios. Y si lo recuerdan, canten una vez más con nosotros. El amor de Dios Es maravilloso, el amor de Dios. Es maravilloso, el amor de Dios. Es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan bajo que no puedo estar bajo de él. Grande es el amor de Dios. Les amamos. El Señor me los bendiga abundantemente. Amén.